Entonces sería ponerlo en los dos lados y que lo vayan cambiando. Pues puede ser, pero ocuparía. O si no, aquí. Ok. Bueno. Sí, si no, pues nomás. O allá si quieres está más grande. Allá está más grande. ¿Sí? ¿Mejor allá? Ok. Sí, ahorita más voy para allá. Y ahorita empieza la ponencia, ¿eh? Sí. Esto es acá. En un momento comenzamos, compañeros. Es media hora, ¿no? Es media hora. 9:30. ¿Empezamos ahora? Sí, yo voy. ¿No lo pongo de aquel lado? Sí. Sí. Buenos días a todos nuevamente. Continuando con este importante evento, Que entra mucha luz. nuestra siguiente ponencia es hacia una educación con rostro humano, que sustentará el maestro Ramón Gallegos Damián, quien ya está aquí con nosotros. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, con maestría en Finanzas por la misma universidad. También posee la maestría en Educación Holista con la Fundación Internacional para la Educación Holista. Tiene un diplomado en Inteligencia Espiritual y diplomado en Educación Holista por la misma fundación. Es director ejecutivo de la Fundación Internacional para la Educación Holista y es coordinador del Foro Mundial de Educación Holista. Es profesor de los cursos de Desarrollo Sustentable, Política Integral, Cultura de Paz y Ética Social de los programas de maestría de la Fundación. Trabaja en el campo de la inteligencia espiritual en los negocios, la innovación y la educación holista. Démosle un fuerte aplauso al maestro Ramón Gallegos Damián. Bueno, muchas gracias. Buenos días. La verdad estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes en esta ciudad que me gusta mucho, Morelia. Bueno, primero que nada quiero agradecer al doctor Fernando, ¿no?, de habernos invitado, haber hecho este foro, al Instituto Pedagógico Juan Ramos Comendios también. Y bueno, yo les quiero compartir en esta hora de la mañana, pues un poco lo que hacemos en educación holista, cuál es uno de nuestros modelos fundamentales, y también algo muy importante que es cuál es nuestra visión del ser humano desde la que trabajamos en educación holista. Porque vamos a ver que eso es una de las bases más importantes para hacer educación. Entender bien qué es el ser humano, qué es lo que quiere el ser humano, cómo le podemos servir al ser humano, cuáles son sus procesos. Entonces, bueno, empezamos. Bueno, primero comentar, ¿no?, que como todo el mundo se ha dado cuenta, como todos hemos reflexionado, pues estos tiempos son muy interesantes, también a veces muy abrumadores, porque todos los cambios que hay sociales, tecnológicos, políticos,
pues están haciendo que tengamos un contexto social, cultural, histórico muy especial, muy determinado para este tiempo en el que estamos viviendo. Por ejemplo, aquí tengo una imagen, la primera imagen que se ve es un niño de Quebec. No sé si vieron todos esa historia de que este chico de 15 años es de manera autodidacta estudiando en internet y con Google Earth, que son herramientas que cualquiera puede utilizar, pues dijo, ay, a mí se me hace que por aquí hay una ciudad maya que nadie ha descubierto, y hizo aportaciones muy interesantes. Digo, están todavía revisando esa información, pero qué interesante que un niño de 15 años en su casa, con las herramientas que le da la tecnología, pueda sentirse inspirado para estudiar profundamente un tema como lo es la cultura maya, ¿no? Por ejemplo, también tenemos cambios muy importantes en la cuestión ambiental. Esta es una imagen, la segunda imagen es de la conferencia que hubo en París sobre cambio climático. Es algo que pues la mayoría de las personas están tomando conciencia, ¿no?, de cuál es el impacto ambiental que existe. Muchas personas están citando, por ejemplo, a movimientos como el veganismo, reciclaje, tener una vida consciente y sustentable. Algo que también está haciendo muchos cambios, ¿no?, en nuestro entorno. Son las investigaciones que se está viendo en torno a la meditación. Por ejemplo, acá es una revista especializada en atención plena, meditación. Este es un artículo de cómo se está usando la meditación en policías. La meditación también se está usando mucho en educación, que es algo que vamos a hablar más adelante. Y bueno, también hasta lo político, todo esto, ha habido muchos cambios. Por ejemplo, el movimiento que aquí en México está tomando mucha energía en la política, ¿no?, llevar la reforma, la participación ciudadana, ¿no?, usando todas estas herramientas. Entonces, bueno, para el resumen, es un mundo nuevo, es un mundo muy inspirador, pero tenemos que darle orden y tenemos que ver cómo esto impacta la manera que estamos haciendo educación. ¿Me pueden dar a la que sigue? Entonces, a ver todo esto, a ver qué diferente es el mundo hoy y qué tan sui generis es, pues se presentan preguntas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, ¿la educación sigue siendo relevante frente a la revolución tecnológica? Hay gente que dice que ya se acaban las escuelas, que mejor todo el mundo por internet aprenda y que eso es lo mejor. ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Cuál es el papel entonces de las escuelas? ¿Cuál es el papel de los profesores, de los maestros, de las comunidades de aprendizaje? ¿Centrarnos en la capacidad de inserción en el mercado laboral es suficiente para generar bienestar entre los individuos? Porque este es el gran paradigma desde el que se ha hecho educación, sobre todo últimamente, ¿no? Tratar de hacerlo para que los estudiantes salgan y puedan tener trabajo. Y en eso se diseña todo el currículo, todos los procesos educativos. ¿Cómo deben inspirar a los profesores a sus estudiantes ante el aumento de la desatención? Porque también la tecnología tiene su contraparte, ¿no? Estar expuestos a tanta información que cambia tan rápido. Y hay investigaciones muy interesantes sobre cómo esto está afectando el cerebro y nuestra capacidad de poner atención. Porque bueno, me imagino que muchos de aquí han dado clases o estaban en un salón de clases. Es muy típico, ¿no?, decirle a los niños, oigan, pues pongan atención, y cada vez más, porque hay muchos distractores, se pueden distraer con su celular muy fácilmente. Entonces, si queremos que los estudiantes pongan atención, ¿cómo les enseñamos a poner atención? Bueno, entonces, para poder responder a todas estas preguntas, para poder hacer una educación más profunda, con más sentido, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que desde la educación holística proponemos que se tiene que hacer, es revisar cuál es nuestra visión del ser humano desde la que estamos trabajando. Porque según nuestro entendimiento del ser humano va a ser la educación que hagamos. Esto se va a hablar más a detalle en la próxima conferencia. Pero por ejemplo, si ustedes recuerdan en la Edad Media, cuando la visión del mundo era según una cierta mitología religiosa en todo el mundo, ¿no? O sea, cuando en la historia de la humanidad nosotros pensábamos que el fin del ser humano era seguir lo que dictaba la religión, pues hacíamos una educación religiosa. Por ejemplo, aquí en México, pues está en manos de la iglesia. Aquí tenemos la primera imagen.
pues era así como se educaba, ¿no? Hay un dogma, hay una información que no puedes tú refutar, por eso hasta la representación en las obras medievales de la educación está el profesor más arriba, que los estudiantes están abajo, no saben nada, y ellos van a memorizar esa información dogmática. Y después con la revolución, bueno, con la ilustración, con el avance de la ciencia, con el Renacimiento, surgió otra visión del ser humano. Pero esta visión fue más centrada en una explicación biológica y científica del ser humano. Entonces, las metáforas que se usaban para explicar al ser humano y para explicar sus procesos cognitivos eran metáforas, y son todavía, muchas personas todavía usan esas metáforas mecánicas, biológicas. Por ejemplo, esta imagen que está en el centro es de 1915, es de un científico alemán que usaba metáforas para explicar el cuerpo humano, y por ejemplo decía, no, pues es que la conciencia es como si fuera una fábrica, o el cerebro. El cerebro es como una fábrica, y hay jefes de departamento en cada departamento, y todos en esa fábrica pues producen pensamientos, ¿no? Así, cuadrado. Y eso que ha hecho, o eso que produjo, pues una educación que se parece más a una línea de ensamblaje, a una fábrica, ¿no? Eso de que todos los niños estén sentados igual, que aprendan lo mismo, total, así como la última imagen, ¿no? Entran de una manera y todos salen cuadraditos iguales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que esto es muy poderoso, ¿no? La visión que tenemos del ser humano es muy poderoso porque va a definir cuál va a ser nuestra filosofía educativa y cómo va a ser educación. Entonces, pues esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y cuál es la visión del ser humano desde el que se está haciendo la mayoría de la educación que tenemos hoy en día, ¿no? O la educación convencional, se la podemos llamar así, oficial. Y esto se puede hacer muy fácil, nada más revisando cuáles son los programas por ejemplo, de la Secretaría de Educación, cuáles son los programas de las diversas universidades, qué es lo que están diciendo, qué es lo que quieren, cómo actúan. A mí algo que se me hizo muy representativo, ¿no? Para ver cuál es la visión del ser humano, por ejemplo, de la Secretaría de Educación, es cómo han presentado la reforma, sobre todo en la cuestión del preescolar, porque ahora quieren aumentar las horas del preescolar. Por ejemplo, estas son publicaciones en el Facebook de la Secretaría de Educación, y una manera de fundamentar esa política de hacer más largas las jornadas de preescolar es citando a un estudio de un economista que se llama James Heckman, que de hecho es Premio Nobel de Economía. En esta publicación se dice, ¿no?, que él encontró que cuando uno invertía en los primeros de 3 a 5 años del niño, hay mucho retorno, ¿no? Así como si fuera una inversión empresarial, ¿no? ¿Cuál es tu retorno sobre la inversión? A ver, ¿cuánto dinero voy a poner y cuánto voy a sacar? Para el gobierno, eso es cuánto voy a sacar en materia de impuestos. Eso significa que cómo van a insertarse estos niños en el mundo laboral y cuánto van a generar. Entonces, si se fijan, ahí nos está diciendo pues, cuál es la visión del ser humano, ¿no? Bueno, pues es ahora sí que una máquina, ¿no? A ver, que haga dinero. Y, por ejemplo, acá está diciendo que el aumento de una hora equivale a un año más de educación preescolar. Como las investigaciones educativas demuestran, bueno, ahorita voy a hablar más a fondo de eso, las jornadas más amplias mejoran el aprendizaje. En el preescolar se desarrollan habilidades esenciales para la vida de forma más acelerada. Entonces aquí está diciendo que es mejor ser acelerado a tener un ritmo más calmado, ¿no? Entonces aquí rápido, hacer dinero rápido, aprende rápido, todo rápido. Y las madres van a poder trabajar y van a tener mayor tiempo y flexibilidad para hacer sus cosas, ¿no? Entonces aquí está poniendo las necesidades de los papás, las necesidades del niño
que si alguien ha revisado alguna vez la Declaración de Derechos de los Niños, ahí dice que es una declaración, según eso, aceptada por todos los gobiernos. Ahí dice que los niños tienen prioridad, sus necesidades tienen prioridad sobre las necesidades de los adultos. Ahora, esta investigación del doctor James Heckman, Premio Nobel de Economía, es un economista. Bueno, yo creo que ni los, ahí en los CEP se ha puesto a revisar el paper, la investigación completa, que uno puede meterse a Google, de James Heckman, educación, que son como unos 30 páginas, pero esta investigación se hizo de una forma muy especial. Es una investigación hecha en una población de afroamericanos, pobres, con niños que presentaban problemas de aprendizaje, niños de educación especial. Y James Heckman lo que vio es, si a esos niños les damos educación especial, alimentación, cuidados en general, van a poder desarrollarse mejor. Pues obviamente sí. Pero no puedes agarrar esa investigación y decir que va a ser válida para todos los niños. Ahorita en la siguiente conferencia se va a hablar más específicamente de este tema de la educación en los años preescolares. Pero bueno, para cerrar esta idea, ¿le pueden dar? La visión desde la que se hace educación convencional, tradicional, oficial, es pues que los estudiantes se vuelvan buenas